Las elecciones en Cuba son un evento que no genera novedades, sin publicidad ni encuestas y sin el elemento más importante, la oposición. Los cubanos votan por los candidatos del Partido Comunista, la única agrupación permitida por el régimen de los Castro. Unos comicios donde la disidencia está prohibida. Esta imagen de un octogenario Fidel Castro depositando el voto en una urna el pasado 3 de febrero le recordó al mundo que en la isla, que soporta una dictadura de 54 años, sí hay elecciones, pero no hay democracia. Seguro de que el pueblo es un pueblo de verdad revolucionario. El pasado 3 de febrero los cubanos eligieron a los 612 miembros del Parlamento y a los 1.269 representantes de las 15 asambleas provinciales. 3 semanas después, los representantes que fueron elegidos a principios de febrero eligieron a los 31 miembros del Consejo de Estado, máxima organización de poder ejecutivo de la isla, al tiempo que confirmaron a Raúl Castro como el presidente de Cuba por 5 años más. Me corresponde asumir nuevamente ante ustedes y todo nuestro pueblo el honor de presidir el Consejo de Estado y el Gobierno. Estas votaciones maquilladas como unas elecciones impregnadas de democracia carecen de credibilidad por varios aspectos. De los 612 miembros de la Asamblea, el 100% son militantes del Partido Comunista. Es más, el 50% de los candidatos a la Asamblea no son elegidos por los ciudadanos, sino que provienen de las bases del partido del régimen o incluso funcionarios del Estado. De ahí que todas las propuestas de la cúpula del régimen sean acogidas por unanimidad por los parlamentarios. Un insulto a la inteligencia de todos aquellos que sabemos lo que es democracia. En las elecciones cubanas, donde no hay ni encuestas, ni campaña, ni propaganda a favor de ninguno de los candidatos, la oposición queda anulada desde el comienzo. Porque en Cuba se persigue a cualquiera que sea opositor. Es más, en este momento hay una fuerte represión a todo aquel que se defina como opositor. Unos comicios atípicos donde el régimen castrista controla tanto el aparataje mediático y usa una maquinaria para celebrar unas elecciones generales cada 5 años en medio de una aparente fiesta democrática donde la oposición ni siquiera está invitada. Seguimos conversando en Miami, Florida, con Alina Fernández. Es la hija de Fidel Castro, periodista, escritora cubana en el exilio. Queremos que nos cuente, señora Fernández, cómo es la realidad de un cubano donde le venden la idea de que existe democracia en su país, pero como es su caso, nace, crece, incluso se casa, hace vida, hace familia y no llega a conocer a otro presidente que el mismo, Fidel Castro, o su hermano, Raúl Castro. Perdóname, Jason, me siento un poco embarada delante de esta cámara ciega. Voy a tratar de estar un poco más natural y hacer mejor diálogo con ustedes. Bueno, como ustedes dijeron al principio del programa, y están casi mejor informados que yo de todo acerca de Cuba, ¿no? Es una dictadura que lleva ya más de 50 años en el poder. Han pasado 5 generaciones y camino de 6 por este estado de cosas. La vida de un cubano es desayunar política, comer política y dormir con política, no hay otra cosa. Yo no diría ni que es política, diría que es ideología que te van remachando constantemente a toda hora a través de tus estudios, a través de las distintas instituciones que han creado ellos para repetir y repetir hasta el cansancio esos preceptos de su ideología. Esa es la vida del cubano, una vida que donde no hay la libertad de elegir ni qué quieres hacer, ni a dónde vas a estudiar, ni a dónde puedes vivir, ni si vas a tener o no algo, puesto que el cubano no tiene nada, el cubano no es dueño de nada. Dentro de estos cambios de Raúl Castro, pues se han introducido aquellos como, por ejemplo, darle la posibilidad a alguien de aparecer como dueño de la casa, cuando esto es irreal porque el gobierno puede intervenir en cualquier momento y quitarte aquello que piensas que posees. Esa es la vida del cubano, sobre todo para la juventud, algo muy triste e irrevocable para el futuro de un país, que es el deseo y la necesidad de huir. ¿Y qué pasa con el que quiere hacer vida política, con el que le gustan las ciencias políticas y quiere hacer su carrera si solamente existe un partido en la isla, que es el Partido Comunista? Bueno, no solamente existe un partido, existen también 2 organizaciones juveniles. La primera es cuando tienes hasta los 10 años y es la Unión de Pioneros de Cuba, y la segunda es la Unión de Jóvenes Comunistas. Así que alguien que quiera realmente hacer política en Cuba tiene que estar más o menos de los 7
o los 8 años gritando oraciones prorrevolucionarias, ¿no? Ahora, es muy raro ver como en las pasadas elecciones a Fidel Castro, un hombre octogenario, saliendo a votar en un colegio, hablándole a los medios de comunicación como si estuviera en plena democracia, cuando la gente realmente solamente tiene una opción para escoger. Es una elección sin democracia lo que vive Cuba. ¿Cómo lo interpreta usted? Así mismo como lo está diciendo usted, Jason, es que en Cuba nunca ha habido democracia. Sin embargo, aún en países de América Latina se le tiene en cuenta como una esperanza. Ustedes mismos en estos momentos tienen en Cuba, y con la mediación de Cuba, nada más y nada menos que las conversaciones de la FARC, esa sombrilla, ¿no?, que agrupa todas las formaciones guerrilleras de Colombia, pues está teniendo en Cuba sus conversaciones. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué le dan a Cuba la posibilidad de mediar en algo tan delicado? O sea que la situación cubana es tan compleja y han estado tantos años en el poder que hay que ir a buscar un poco más allá que el mero hecho de la supervivencia del cubano, porque yo creo que esta dictadura existe porque tiene apoyo, soporte de todo tipo desde el exterior. Señora Arlina Fernández, este tipo de dictaduras modernas, de dictaduras de este siglo, se van formando porque los dirigentes imponen reglas electorales hechas a su gusto, hechas a su medida. ¿Qué recuerda usted del tiempo que vivió en Cuba? ¿Cómo se fue cambiando el modelo para llegar a permanecer 54 años en el poder y defenderlo como algo legítimo? Bueno, Jason, yo me fui de Cuba, me pude escapar de Cuba con casi 40 años, así que he estado allí casi toda mi vida. Mira, ellos tienen una fórmula, es la familia Castro. Acuérdate que Raúl Castro, que ahora heredó el poder, fue siempre el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, ¿no? Siempre ha habido una policía secreta que vigila a la otra, las Fuerzas Armadas vigilaban al Ministerio del Interior y viceversa. Ellos han copado el poder de una manera en que parece impenetrable, y es así. Y siempre se repartieron los roles entre los dos hermanos. Por ejemplo, al principio de la revolución, a Raúl Castro lo pusieron al frente de los fusilamientos y siempre se decía que, bueno, Fidel intervino en un momento para detenerlos, ¿no? Siempre ha sido una cosa como una especie de juego de tenis entre los dos hermanos, donde el ganador hasta que se enfermó había sido el hermano mayor, que es el gran manipulador de esta familia. Ahora, ¿cómo funciona la política en Cuba? Para que lo entiendan nuestros televidentes, ¿es el Partido Comunista quien finalmente elige quién es el presidente del país? ¿La gente tiene que votar directamente por un presidente o votan, en este caso, por los miembros del partido? Bueno, las elecciones en Cuba siempre ocurren cuando ellos improvisan que debe ocurrir. La boleta de votación siempre tiene dos nombres, que son Fidel Castro y Raúl Castro, y por mucho que tú trates de anularla, está gráficamente diseñada de una manera que no lo puedes lograr. O sea que siempre vas a votar que sí, que reeliges y reeliges y reeliges. Para dar otro ejemplo a ustedes, ¿no? Esta Asamblea del Poder Popular, esta Cámara, este Parlamento cubano se reúne 2 veces al año y lo hace durante 2 días en esas 2 veces. O sea, ¿de qué política estamos hablando? Vuelvo a retomar el término ideología, porque eso es lo que existe en Cuba. En Cuba no hay política, lo que es ideología remachada mañana, tarde y noche en la cabeza de los cubanos, absoluta falta de libertad para disentir. Y esto fue así desde el principio. Desde el principio Cuba estableció muy bien su sistema represivo. Lo primero que se hizo fue fusilar a los presuntos enemigos de la revolución. Imagínate que una revolución triunfe hoy y la semana que viene haya que fusilar a X decenas de personas porque ya son enemigos de ese movimiento recién inaugurado. ¿Se puede votar siquiera en blanco, por ejemplo? Pero si votas en blanco, estás admitiendo que estás votando por ellos. La única forma de abstenerte es quedarte en tu casa y nadie se atreve. En este caso, ¿hay amenazas, represiones contra las personas que no voten? Pero además, Jason, ¿qué importa? Sí. Por supuesto, pero además, ¿qué importa si la gente no vote, si ellos mismos
van a definir quién es reelegido o no, ellos lo manejan todo. Ese país es como una especie de finca de los hermanos Castro. Vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, a propósito del discurso de Raúl Castro, le seguimos preguntando a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que en el futuro los cubanos tendrán el derecho de elegir a sus gobernantes? Esto es lo que nos dicen algunos tuiteros a esta hora. César Alfonso nos dice, el poder en Cuba se hereda, no se elige. Fabio Caballero nos dice, un futuro sin los Castro es inminente, bastan las fotos para inferirlo, Cuba se abrirá al mundo y habrá democracia por fin. Otro tuitero, Yoshinori Bustamante, nos dice, sí, cuando los cubanos arranquen el poder de los muertos y fríos dedos del cadáver del régimen marxista. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos para seguir conversando con la hija de Fidel Castro desde Miami a propósito del anuncio de su hermano Raúl Castro de solo continuar 5 años más en el poder en la isla. Seguimos en la noche. Al mismo tiempo que el gobierno de los hermanos Castro anuncia una tímida apertura política en la isla, también continúan las denuncias de disidentes que aseguran ser víctimas de persecución judicial por parte de la dictadura. Uno de ellos es el escritor cubano Ángel Santiesteban, quien desde este jueves tendrá que pagar una condena de 5 años de cárcel por un supuesto delito de violación de domicilio y lesiones. El intelectual asegura que es inocente y que la sentencia que deberá pagar es una represalia por su actitud contestataria contra el régimen. Que nada, absolutamente nada, ni la cárcel, ni golpiza que pueda yo allí estar presto a recibir, nada va a hacer que yo determine que esta función de comunicar lo que yo siento y lo que yo pienso mejor para mí, para mi sociedad, para mis seres queridos, voy a callar. Este es el rostro de un cubano que dejó el miedo y con el filo de la palabra está enfrentando a la dictadura de los Castro. Es el rostro de Ángel Santiesteban. Los intelectuales cubanos tienden a callar, a ocultar, a dar otra imagen que no es la que realmente lleva en el pecho. Yo he superado ese miedo que en algún momento todos tuvimos. Con esa consigna, el escritor cubano lanzó el blog Los hijos que nadie quiso, donde comenzó a escribir agudas críticas contra el régimen. ¿Cuánto más deberemos esperar para que el mundo despierte y frene los pies al monstruo que asumirá la presidencia de la CELAC? La asunción de dicha presidencia significa un reconocimiento mundial para la dictadura y un posicionamiento de su figura ante las naciones del continente y del mundo. Y 3 días después de publicar esta nota, la justicia del régimen ratificó la condena a 5 años de prisión en un proceso por maltrato y violación de domicilio contra su exesposa Kenia Rodríguez Guzmán. Pero además de este proceso, considerado por el escritor como un montaje en su contra, Santiesteban ha sido víctima de persecuciones y de las llamadas prisiones express, generalmente cometidas contra disidentes que son detenidos y golpeados y al cabo de unas horas son liberados. Precisamente, Santiesteban iba a ser capturado en momentos en que atendía una entrevista con el programa La Noche el pasado 12 de diciembre. Bueno, yo quiero decir que ahora mismo tengo un carro civil, me ha dicho que apague el teléfono, le he dicho que no, se han bajado, han hecho como que se han bajado como para agredirme, no sé de qué manera me van a montar en ese auto. Santiesteban goza de reconocimiento mundial por su trabajo literario con obras como Laura en La Habana y Suerte que tienen algunos. Ha obtenido los premios Juan Rulfo y Casa de las Américas. Santiesteban vive en La Habana y ya anunció que de ir a prisión iniciaría una huelga de hambre indefinida. Voy a luchar por continuar emitiendo esta opinión desde el punto más oscuro donde ellos me sitúen. Desde allí voy a estar en rebeldía.